Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. A ver, mi señal está muy baja. Nuevamente yo creo que la distancia o no sé ya lo mal del servicio, pero vamos a trabajar. ¿Qué pudieron encontrar acerca del tema? ¿Qué fue lo que encontraron de contenido? Porque revisé todas las tareas y nada más uno le entregó tarde y otro no entregó nada, pero el resto entregaron sus tareas. De los que hicieron sus tareas, ¿quién quiere compartirla, por favor? Es sobre qué fue la filosofía del siglo XVII y XVIII. De Luis. Y de la filosofía le corta la cabeza a Luis XVI. Sí, es correcto. Sí, Carlita, es eso. Que fue la tarea que enviaron. ¿Algún comentario, Miriam? Brian. Arturo. Yo tengo sobre la filosofía le corta la cabeza a Luis XVI. Adelante, por favor. Dice, el 21 de enero de 1793, poco después de las 10 de la mañana, la cuchilla de la guillotina cegaba de cuajo la cabeza del que hasta entonces había sido el rey galo. Concluía así el largo viacrucis de Luis XVI, el último monarca absoluto de Francia, reconvertido por las formas revolucionarias en el ciudadano Luis Capeto. La muerte del rey constituía, además, un punto de inflexión en el desarrollo de los acontecimientos revolucionarios. Su proceso y posterior ejecución habían sido objetos de debate entre los diputados girondinos de tendencia moderna y los más radicales jacobinos, acaudillados por el todopoderoso Maximilien Robespierre. A raíz de la discusión, ambas facciones habían ido extremando sus criterios hasta tomar posturas irreconciliables. Muy bien, ¿pueden ver la imagen ustedes aquí? No, profe. No. Bueno, vamos a compartirla entonces. A ver, ahora sí ya se ve. Sí, maestro. Muy bien, ¿qué más, Carlita? Es lo que tengo, profe. También tengo sobre la filosofía. A ver, ¿qué tiene sobre la filosofía? Se caracterizó por reconocer plenamente la preeminencia de la genosiología por sobre la metafísica, argumentando que antes de intentar conocer lo que hay, es prudente conocer lo que se puede conocer. Los principales debates de esta época fueron, por lo tanto, debates genosiológicos. El racionalismo, la escuela que enfatiza el papel de la razón en la adquisición del conocimiento, tuvo sus principales proponentes en René Descartes, Baruch Spinoza y Gottfried Leibniz. Por el otro lado, la escuela empirista, que sostiene que la única fuente del conocimiento es la experiencia, encontró defensores en Francis Bacon, John Locke, David Hume y George Berkeley.
muy bien. ¿Alguien más tiene información acerca del tema? De los que hicieron la tarea. ¿Ninguno quiere comentar algo? Entonces nada más le damos la participación aquí a... Comenzamos bien con Carlita. ¿Nadie más quiere participar algo? Yo, maestro. Adelante. La filosofía fue uno que la filosofía se desarrolló durante la Edad Moderna y asociada con la modernidad. No es una doctrina concreta o escuela, por lo que no debe ser confundida con movimientos específicos con el modernismo, a pesar de que muchos autores de esta era en parte ciertos suspensos comunes, lo cual ayuda para vigilar de filosofía anterior y posterior. Marca el inicio de la filosofía moderna, mientras que el comienzo del siglo XX marca aproximadamente su fin. Es toda la información que trae Arturo. ¿Le puedo decir más? Claro que sí, todo lo que traiga de información es bienvenida. Ok. El Renacimiento el Renacimiento temprano es a menudo considerado menos moderno y más medieval, comprobado al Alto Renacimiento más tardío. ¿Cuál parte del Renacimiento debería ser incluido como parte de la filosofía moderna? Es un asunto controvertido. Dice, durante los siguientes siglos, la figura importante de la filosofía de mente, epistemología y metafísica se podía dividir aproximadamente en dos grupos principales. ¿Cuáles son esos grupos principales, Arturo? ¿No lo menciona? ¿No lo especifica? Esos grupos especiales epistemología y metafísica. Muy bien. ¿Alguien más? Todos tiene participación Arturo. ¿Quién más? Tengo lo mismo que Arturo, pero tengo poquita más abajo. A ver, adelante, por favor. Brian. Sí. A fines del siglo XVIII, Immanuel Kant estableció un sistema filosófico innovador que pretendía reconciliar el racionalismo y el empirismo. Ya sea que tuviera o no razón, la terminar de disputa filosófica continuó. Kant influyó fuertemente en las obras filosóficas alemanas a principios del siglo XIX, comenzando así la tradición del idealismo alemán. El tema característico del idealismo fue que el mundo y la mente deben entenderse de acuerdo a las mismas categorías. El idealismo alemán culminó con trabajo de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, quien, entre muchas cosas, dijo que lo real es racional, lo racional es real.
Muy bien. ¿Alguien más? Yo tengo la filosofía donde le cortan la cabeza a Luis. A ver, ¿cuál es el motivo del que le cortan la cabeza al monarca Luis? Por los movimientos políticos de la ante Argentina. Bueno, de la política. A ver, adelante. ¿Qué dice? Fue los tipos y presenta sus escritores esenciales para pasar la historia del mundo y la cantidad desde un marco filosófico, un abordaje didáctico y desde la particular mira de este escritor. La filosofía sigue pensadores latinoamericanos, las ideas en torno a los derechos humanos, los movimientos políticos y la Argentina del siglo XX y más. ¿Qué pasó, Arturo? Arturo, ¿qué pasó? ¿Me escuchan? Sí, maestro, es que ya acabé. Muy bien, creo que se le fue un poquito la señal. Sí. Bueno, pues vamos a continuar. Primeramente, ¿qué fue lo más importante que hizo Luis XVI? Bueno, propiamente fue esta reunión en Versalles, Francia, en el 1754, y luego el rey de Francia y el duque de Berry, heredero de Luis Delfín de Francia y nieto de Luis XV, en 1770 contrajo matrimonio con la hija de la emperatriz de Austria, la arquiduquesa María Antonieta, quien le dio 4 hijos, y de aquí propiamente se desata la Revolución Francesa. Acuérdense que 1700 es donde marca propiamente la Revolución Francesa como tal. Saben ustedes que es una sociedad republicana. ¿Nosotros vivimos en una república o qué clase de gobierno impera actualmente en México? ¿Qué tipo de gobierno tenemos en México? Democrático. Democrático. ¿Y por qué se llama República Mexicana? ¿Por qué se le llama entonces República Mexicana y no México Democrático? ¿Qué es una monarquía y qué es una república? ¿Qué caracteriza una monarquía y qué caracteriza una república? Que la ¿cómo era? A ver, ninguno. Bueno, recuerden que la monarquía está representada por un rey y la república está representada por un gobierno republicano, en este caso un presidente de la república.
La etapa de la historia nos dice que este es el momento de transición entre lo que fue las monarquías y lo que va a ser los gobiernos republicanos a partir de este momento. ¿Por qué la cuestión filosófica? Bueno, la cuestión filosófica porque ahí se vierten convicciones, estilos de vida, costumbres, tradiciones, etcétera, que tienen que romperse en un momento determinado por este cambio de sistema político. No hay que olvidar que la Edad Media estuvo caracterizada por un teocentrismo, donde todo giraba en torno a Dios y donde la autoridad propiamente era de tipo religioso. A partir de este momento, con la reforma y más concretamente con el Renacimiento, entonces hay un rompimiento ya propiamente dicho e incluso hasta con el pensamiento grecorromano, que aunque curiosamente, aunque hubo cierto rompimiento, pues el lazo hasta la fecha no se ha podido romper del todo, porque en gran medida nuestro lenguaje es grecolatino. Muchas de las palabras que nosotros utilizamos tienen su raíz en el griego o en el latín. Por ello no hemos roto. Ahora, en la época de Santo Tomás de Aquino trató de unificar lo que era la razón y lo que era la fe. El racionalismo fue propuesto por Aristóteles. Este racionalismo va a ser retomado nuevamente por Descartes, quien le va a dar vida a su filosofía a través del método socrático, método cartesiano. Entonces, Descartes propiamente asimila el racionalismo propuesto por Aristóteles, lógico, digamos, lo perfecciona hasta cierto punto a través del método, y por lo tanto, bueno, pues va a ser reconocido como el padre de la filosofía moderna. Este racionalismo propiamente tiene sus orígenes en lo que es hoy en día, bueno, en lo que fue en su momento la Ilustración. Entonces, la Ilustración trae consigo esta concepción del racionalismo. Santo Tomás trató de unificar fe y razón, e incluso se dijo en mucho tiempo que la filosofía era esclava de la teología. Esto para seguir concibiendo que Dios era el centro de todo. Por eso, si Dios otorgaba el poder a los reyes, o en este caso a los monarcas, entonces el rey se permitía disponer de la vida de la sociedad en general. Este rompimiento es el que se da en este momento. Por eso se menciona por qué decapitan a Luis como monarca francés. Las reformas que impulsó el rey Luis XVI fue una reforma fiscal que precisamente del ministro Charles Alexander Colón, refrendada por el rey Luis XVI en un contexto en el que se exigía la nobleza que comenzara a tributar de acuerdo a la posesión de la tierra, como parte de algunas medidas fisiocráticas impuestas por la nueva gestión. Es decir, si esto corría un riesgo, si pasaba república, automáticamente el sistema gubernamental como era la monarquía desaparecía. Ahora, viendo la situación por la que atraviesa Francia, de hambruna, de situaciones críticas, de una sociedad con protestas, entonces era necesario reactivar la economía. Y en ese momento, para reactivarse la economía, era necesario que la nobleza y el parte del clero, o el clero en sí, pagara impuestos. Por eso se cita este caso del rey Luis, porque es el que está en ese dilema. Es decir,
Si no hay un cambio de sistema político, es decir, del monárquico al republicano, entonces se va a desatar una revolución interna. Y de hecho se desató. Por eso urgía que desapareciera la monarquía y apareciera la república. No sé si les clarifico o les confundo. ¿Qué pasó con el rey Luis XVI? Bueno, se suspendió entonces la realeza y posteriormente Luis XVI fue juzgado por traición y condenado a la guillotina. Hubo diputados como Robespierre que votaron en contra de su ejecución, pero la mayoría aprobó su muerte y fue ejecutado el 21 de enero de 1793 en la Plaza de la Revolución. Es decir, por fin va a ser ejecutado. Pero, ¿qué beneficios dejó a Francia? Bueno, pues Francia, indudablemente, acuérdense que va a tener su revolución y su estabilidad económica por todos los conflictos que ya había en Francia. ¿Cuál fue la reacción de esta situación de Luis XVI? Bueno, el 11 de diciembre de 1792, la Convención o Asamblea Nacional Francesa acusó formalmente de traición a Luis XVI. El antiguo rey expresó en el Temple, un antiguo castillo templario situado en París, tras el motín que se produjo el 10 de agosto y que había derrocado a la monarquía para dar paso a un nuevo régimen. Es decir, con la muerte de Luis propiamente acababa la monarquía en Francia y pasaba a un sistema de gobierno diferente, que en este caso era el republicano. ¿Cuál sería la traición? ¿Realmente fue traición? Bueno, en 1792, la Convención Nacional, la Asamblea de Diputados franceses, proclamó la República, juzgó al rey acusándolo del cargo de traición y le condenó a muerte. Después de una votación que aprobó dicha medida por un solo voto de diferencia, Luis XVI, rey de Francia, fue derrocado durante la Revolución Francesa. Aquí estamos atravesando una situación en México muy parecida. No tenemos una monarquía, tenemos un presidente, pero este presidente, como ustedes pueden constatarlo, ha permitido muchos disturbios dentro de la población, donde pareciera que pues no hay autoridad y cada quien está haciendo lo que considera. ¿Alguna situación que ustedes conozcan que está alterando el orden social actualmente en México? ¿No conoce ninguna? ¿No conoce ninguna situación que esté alterando el orden social en México? ¿Una qué, profe? ¿Alguna situación social que esté causando conflicto en México? Manifestaciones en las calles, toma de ferrocarriles, pago de piso, secuestros, asesinatos. ¿Conocen algo? Sobre las marchas que han ocurrido. ¿Qué marcha? A ver, explíquenos, por favor. Por ejemplo, la de para que se legalice el aborto. Una marcha. ¿Ustedes hubieran participado de esta marcha? Si hubieran podido. No,
¿Qué otro problema social han visto en televisión o han oído en las noticias? De la crisis del COVID. De la crisis, ¿qué está ocasionando el COVID? De que mueran más personas. Y alteran mucha gente de qué va a pasar. ¿Y ha habido alguna manifestación en contra de esto? Creo que sí. ¿Algún otro? ¿Algún paro? ¿Alguna manifestación de otro tipo que conozcan? ¿Es cierto que el presidente va a llevar a juicio a los expresidentes? ¿Sí, no? Sí. ¿A qué presidentes juzgaría? Bueno, un poco para entender esta situación, lo que está viviendo Francia en este momento, pareciera que la sociedad mexicana lo está viviendo. Ustedes vean estas manifestaciones de las personas en pro del aborto, pero también aquellos grupos que se apoderaron de las oficinas de derechos humanos protestando en contra del asesinato de mujeres, los feminicidios. Pero también en algunas carreteras de algunos estados han sido tomadas las vías férreas. Esto para impedir, bueno, para protestar, y no les interesa si las cargas de mercancía están paradas en los trenes y no hay movimiento de capitales. Pero también encontramos grupos que en determinados municipios o estados de la República toman las casetas de cobro en las autopistas de México y cobran una cuota. Los que tomaron la presa también. Entonces vamos a darnos cuenta que hay muchas manifestaciones. El fondo de todo esto, pues parte de la necesidad económica. La pregunta es, ¿dónde está el gobierno? ¿Qué dice qué declara el presidente acerca de las situaciones que están sucediendo? ¿Realmente está preocupado? ¿Realmente tiene conocimiento amplio de lo que está sucediendo? ¿O simplemente se ha quedado en su espacio tranquilamente esperando que esto termine? ¿Ustedes han sabido de alguna persona que pague piso? No. Pero sí saben que hay negocios que están pagando piso. Sí. ¿Y dónde está el gobierno? ¿Alguno de ustedes lo han asaltado? No, No, No. ¿Ya has sabido de alguna persona que la han asaltado? a mi Sí. papá. sí, La pregunta es, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está la seguridad? ¿Creen ustedes que se vaya a soltar una revolución social con toda esta situación
económica, de inseguridad, de feminicidios, de la misma contingencia. ¿Cuánto más aguantará la sociedad mexicana? No, no, pues sí va a haber. Sí, entonces, eso es lo que sucedía en Francia. En este cambio de gobierno, al pasar a republicano, Francia logró su estatus, su estabilidad. Entonces, es importante que el sistema político imperante en Francia, pues diera esta tranquilidad. En la sociedad, bueno, pasaron varios años donde la sociedad siguió padeciendo hambre, pero esto poco a poco fue terminando. Hoy en día, pues Francia es una de las sociedades o de las naciones más orgullosas, donde si usted va y no sabe hablar francés, la gente se niega un poquito a hablar hasta inglés, dándole con esto prioridad a su lengua y mostrando con ello este nacionalismo. Luis XVI fue rey de Francia durante el 10 de mayo del 1774 al 21 de septiembre de 1792. Fue derrocado durante la Revolución Francesa y más tarde fue decapitado por decisión de las autoridades del régimen revolucionario. Él nació en Versalles el 23 de agosto de 1754 y era nieto de Luis XV. El rey Luis XVI fue condenado a muerte en la guillotina por el gobierno revolucionario de la Convención el 21 de enero de 1793. Fue declarado culpable de conspiración contra la libertad pública y de atentado contra la seguridad nacional. Y al llegar en el año de 1792, el gobierno revolucionario vivía una profunda crisis debido a esto. Lo que les comentaba, es decir, el sistema monárquico ya no era suficiente porque no era posible que la gente civil pagara impuestos y los miembros del gobierno y de la nobleza no pagaran estos impuestos. Entonces, realmente la necesidad era bastante en Francia y esto va a causar la guerra civil que va a traer consigo la libertad de Francia. Por eso les digo, quizá nosotros con este sistema de gobierno que tenemos, que está más bien preocupado por cómo llevar a juicio a los expresidentes, en vez de ponerse a trabajar con respecto a la inseguridad, el crecimiento económico, el desarrollo de la salud, etcétera. Es decir, en vez de estar preocupado por eso, pues está preocupado por dejar su tren Maya, la refinería, el tren rápido que va de la Ciudad de México a Toluca, el aeropuerto. La pregunta es, bueno, ¿y la sociedad qué? ¿Dónde queda la sociedad? ¿Cuánto va a soportar la sociedad esta situación? Ya hay gente que toma las autopistas y la policía por ningún lado. Hay gente que está truncando el paso de los ferrocarriles y la autoridad no hace acto de presencia. Entonces, todas estas situaciones que estamos atravesando, pues pudieran detonar una revolución por las necesidades tan grandes que la sociedad padece. Imagínense un padre que ya tiene 7 meses sin trabajar y no encuentra empleo. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué creen que haría? ¿O qué harían ustedes en su caso?
de haberse quedado después de 7 meses sin trabajo, 6 meses sin trabajo. ¿Qué estarían haciendo ahorita? Oh, sigue adelante. Pues sí, así es. Bueno, tras la fuga de Barenes, Luis XVI fue depuesto y la monarquía abolida el 21 de septiembre de 1792 y la familia real encarcelada en la Torre del Temple. 9 meses después de la ejecución de su marido, María Antonieta fue juzgada y condenada por traición y guillotinada el 16 de octubre de 1793. Y ya para concluir, Luis XVI nació y murió el rey nace en el 1754 y muere a consecuencia de viruela. Estamos hablando el padre. Y por último, Robespierre, un personaje que era considerado incorruptible, fue el que determinó la muerte de Luis XVI. Así, de esta manera, en medio de una Europa literalmente en armas contra ella,